Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta, en el que vamos a comentar una de las noticias más leídas y que más preocupan a la gente en los últimos días. Comencemos con de lo que va un poquito este caso. Un viaje de expedición por el Atlántico Sur pensado para amantes de la naturaleza, de los países remotos y de las experiencias casi inaccesibles ha terminado convertido en una investigación sanitaria internacional. Lo que empezó como una travesía de aventura, de esas que prometen hielo, fauna salvaje, aventuras, islas perdidas, la sensación de estar lejos del mundo, acabó con pasajeros confinados, evaluaciones médicas, 3 muertos y un virus que suena casi a película de catástrofe, el hantavirus. Pero conviene empezar con calma. No estamos hablando de una potencial pandemia nueva ni de un corona nuevo. Estamos ante un virus que no tiene la capacidad de propagarse de forma explosiva por aeropuertos, supermercados, autobuses y, en conclusión, ciudades enteras. Lo que tenemos delante es otra cosa, un brote raro, grave y difícil de gestionar porque ha ocurrido en uno de los peores lugares para una emergencia médica, un barco internacional, lejos de grandes hospitales, con pasajeros y tripulación de muchos países y con una enfermedad que puede empezar con síntomas relativamente comunes y acabar en insuficiencia respiratoria. La pregunta central de aquí no es cuántas personas han podido enfermar, sino dónde ha empezado todo. ¿Se infectó alguien antes de subir a un barco? ¿Hubo una exposición de roedores durante alguna excursión o parada en tierra? ¿Pudo haber, además, algún contagio limitado entre personas dentro del propio barco? Esa es la parte que las autoridades sanitarias intentan reconstruir ahora. Y mientras se reconstruye esta historia, España ha entrado en escena. El barco se encontraba frente a Cabo Verde, pero las autoridades de ese país no podían gestionar una operación sanitaria de esta complejidad. Por eso, tras una petición de la OMS y de la Unión Europea, España aceptó recibir el buque en Canarias para examinar, tratar y coordinar la salida de pasajeros y tripulantes. La agencia Reuters informó el 6 de mayo de que el barco se preparaba para viajar desde Cabo Verde hacia Europa después de recibir permiso para atracar en las Islas Canarias. Ahora vamos un poquito con la cronología completa del MV Hondius, el nombre del buque neerlandés en el que ha sucedido todo esto. Es el barco protagonista operado por Ocean Wide Expeditions. No estamos hablando de un crucero del tipo de fiestas, discotecas, piscinas, sino de una embarcación pensada para la aventura. La OMS lo identifica como un barco de expedición que realizaba una ruta por el Atlántico Sur, con pasajeros y tripulación de múltiples nacionalidades, en total 147 personas, 88 pasajeros, 59 tripulantes procedentes de 23 países diferentes. Un ambiente muy internacional que se puede vivir. El barco salió de Ushuaia, en Argentina, el 1 de abril de 2026. El itinerario pasaba por lugares extremadamente remotos, como zonas antárticas y subantárticas, Georgia del Sur, Tristán de Acuña, Santa Elena y la isla de Ascensión. Esto es importante porque el hantavirus suele estar asociado a exposiciones ambientales, especialmente en zonas donde pudo haber roedores infectados. Por eso, desde el principio, la investigación tiene que mirar no solo lo ocurrido dentro del barco, sino también lo que hicieron algunos pasajeros antes de embarcar y durante las paradas del viaje. El primer síntoma conocido apareció muy pronto. El 6 de abril, apenas 5 días después de la salida, un pasajero neerlandés de unos 70 años empezó a sentirse mal. Según Reuters, presentó fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve. Dicho así, no parece necesariamente una emergencia. En un viaje largo, en un entorno cambiante, unos síntomas así pueden ser pues, un problema gastrointestinal, una gripe, cansancio o cualquiera de estas cosas combinadas. Pero el estado de este pasajero empeoraba cada vez más y el 11 de abril desarrolló dificultad respiratoria y murió a bordo. En ese momento, la OMS no se realizaron pruebas microbiológicas, así que su caso queda dentro de la investigación, pero no como confirmación directa del laboratorio. Esto es fundamental. No todo
lo que se cuenta en el caso tiene el mismo nivel de certeza. Hay casos confirmados, casos sospechados y muertes cuya conexión exacta con el virus se está todavía analizando. El cuerpo de este primer fallecido fue desembarcado en Santa Elena el 24 de abril. Su esposa, también neerlandesa, lo acompañó. Ella ya presentaba síntomas gastrointestinales similares a los que presentaba su marido. Al día siguiente, el 25 de abril, tomó un vuelo hacia Sudáfrica. Durante el trayecto o al llegar, su estado empeoró. El 26 de abril colapsó en Johannesburgo y murió en el hospital. Días después, las pruebas confirmaron infección por el mismo virus. Ocean Wide, la organización, comunicó citando a la OMS que una variante de antivirus había sido identificada en esta mujer neerlandesa tras desembarcar en Santa Elena, elevando a 2 el caso confirmado por laboratorio. Este punto cambia la dimensión del caso. Hasta entonces podía parecer una muerte grave pero aislada en un viaje de expedición. Con la muerte de la esposa y la confirmación del virus, la historia comienza a convertirse en un brote sanitario. Además, la Organización Mundial de la Salud señaló que el matrimonio neerlandés había viajado por Sudamérica, incluida Argentina, antes de embarcar. Y esta información alimenta una hipótesis importante, que la exposición inicial pudiera haberse dado antes de haber subido en el barco. Mientras tanto, el 24 de abril, otro pasajero adulto acudió al médico del barco con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía. 2 días después, el 26 de abril, su estado empeoró. El 27 de abril fue evacuado médicamente desde la isla de Ascensión hacia Sudáfrica, donde ingresó en una UCI en Johannesburgo. La prueba de los patógenos fueron negativas, pero el 2 de mayo una PCR confirmó la infección por el mismo virus. Reuters y The Guardian lo identifican como un pasajero británico y las informaciones apuntaban a que seguía ingresado, aunque con cierta mejoría. El 2 de mayo llega otra muerte. Aquí está un poco confusa la cosa porque la agencia Reuters dice que es una mujer y The Guardian dice que es un hombre. Así que un poco con pies de plomo. Al Jazeera también le da la razón a The Guardian. Lo más prudente es decir que es una persona alemana fallecida a bordo, considerada dentro de los casos sospechosos de la investigación. Y ese mismo día 2 de mayo, la OMS recibió una notificación formal sobre un grupo de casos de enfermedad respiratoria aguda severa a bordo del MV Hondius. Para entonces ya no se hablaba de síntomas aislados, sino del patrón de fiebre, problemas digestivos, neumonía, dificultad respiratoria, evaluaciones médicas, UCI y muertes. El balance que consolidó en los partes internacionales fue de 7 casos confirmados o sospechosos de momento, con 3 fallecidos también de momento. The Guardian resumió la situación como 7 personas con síntomas entre las 147 a bordo, 3 muertes y 2 casos confirmados por laboratorio. El barco quedó frente a Cabo Verde y allí empezó otra parte de la crisis, la gestión internacional. No se trataba simplemente de dejar bajar a la gente. Había que examinar a pasajeros, tripulantes, aislar enfermos, organizar evacuaciones médicas, proteger a los equipos sanitarios, desinfectar, tomar muestras, investigar la fuente y coordinar a varios países. Obvio que, siendo una operación de tal magnitud, no es sencillo. Pero si algo nos enseñó los años 2020 y 2021 es que tenemos que estar preparados y que la organización cuenta muchísimo más que el desastre o el caos al que nos tienen acostumbrados. La OMS, según recogen diferentes agencias de noticias, situó como prioridad la evacuación urgente de 2 tripulantes enfermos, uno británico y otro neerlandés, ambos con síntomas respiratorios serios. También se informó de que los pasajeros habían sido aconsejados a permanecer en sus camarotes mientras se realizaban medidas de desinfección y control sanitario. The Guardian citó a Maria van Kerkhove de la OMS, señalando que el riesgo para el público general era bajo, pero que la situación a bordo requería control estrecho. El 5 de mayo, España confirmó que aceptaba recibir al barco en Canarias. Según Reuters, el Ministerio de Sanidad español explicó que la OMS y la Unión Europea habían pedido ayuda y que Cabo Verde no tenía la suficiente capacidad para una operación de tal complejidad.
España justificó la decisión por derecho internacional y razones humanitarias. Al llegar a Canarias, los equipos médicos deben examinar y tratar a todos los pasajeros y tripulantes y coordinar su posterior repatriación. La situación queda así a día de hoy, ya lo hemos dicho, 7 casos confirmados o sospechosos, 2 confirmados por laboratorio, 3 fallecidos, un paciente británico que estuvo en la UCI en Sudáfrica, 2 tripulantes que requerían atención urgente y un barco en España que ha aceptado recibir en Canarias para gestionar una crisis sanitaria que ha llegado. Ahora, en esta parte, si ya sabéis un poco de lo que va el virus, ya os podéis marchar, no hay ningún problema, pero os voy a explicar un poquito de en qué consiste este virus y si esto podría suponer lo mismo que tuvimos en el año 2020 con toda la gente metiéndose en casa, escondiéndose, no saliendo a la calle, infecciones, vamos, lo que viene a ser una pandemia y lo que sigue, porque a YouTube no le gustan mucho esas palabras. Vamos a entender un poco lo que es. No es un virus nuevo, lleva presente prácticamente más de 100 y pico años desde que se identificó. El contagio humano suele producirse cuando una persona entra en contacto con materiales contaminados por roedores infectados. ¿Qué tipo de sustancia puede ser? Orina, heces o saliva. Pero no necesariamente en el sentido de tocar directamente una rata o manipular excrementos, sino la forma más típica puede ser mucho más traicionera. Respirar polvo contaminado en un espacio donde ha habido roedores. Por ejemplo, una cabaña cerrada, un almacén, una zona rural, un refugio, un lugar con mala ventilación o un espacio donde se barre en seco y se levanta polvo con partículas contaminadas. En América, algunas especies de hantavirus pueden causar el llamado síndrome pulmonar por hantavirus o síndrome cardiopulmonar por hantavirus. La enfermedad puede empezar como algo bastante común, como fiebre, dolor de cabeza, diarrea, vómitos, náuseas, mareos, dolores musculares. Pero el problema es que en algunos casos puede avanzar hacia dificultad respiratoria, neumonía, shock y necesidad de la UCI. Por eso, el hantavirus no da miedo porque sea facilísimo de contagiar, sino porque cuando provoca enfermedad grave, que no es siempre, de hecho es un porcentaje reducido de la gente que lo coge, puede ser devastador. Otro elemento que complica este brote es el periodo de incubación, ya que no siempre da síntomas al día siguiente de la exposición. En ocasiones puede tardar hasta semanas. Por eso la investigación no puede limitarse a mirar qué pasó en el barco justo antes de los primeros síntomas. Hay que reconstruir viajes previos, excursiones, paradas en la tierra, contactos con fauna, posibles ambientes contaminados, convivencia con enfermos y cualquier exposición que pudiera haber ocurrido antes o durante la ruta. La variante que más preocupa en este contexto es el virus Andes, presente en Sudamérica. La mayoría de hantavirus no se transmite de forma eficiente entre personas, pero el virus Andes sí que ha sido asociado a transmisión limitada de persona a persona. Una vez más, esto no significa que tenga nada que ver con el corona, ni que se contagie masivamente por compartir un pasillo o cruzarte con alguien. Significa que en determinadas circunstancias, con contacto estrecho y prolongado, convivencia o exposición cercana a una persona enferma, puede existir transmisión secundaria. Reuters y The Guardian han explicado que la OMS investiga precisamente esa posibilidad en este caso. ¿Hay cura? No específica. No es una enfermedad que se resuelva con una pastilla concreta. El tratamiento es de soporte, vigilancia médica, oxígeno, control de líquidos y soporte respiratorio. Habría que entrar en la unidad de cuidados intensivos si hubiera deterioro y actuación rápida si aparecen signos de insuficiencia respiratoria o shock. Por el momento del diagnóstico es muy importante atraparlo a tiempo. En una enfermedad así, llegar pronto al hospital puede cambiar la vida. También hay que aclarar un aspecto que es el de la mortalidad, porque se ha hablado de cifras cercanas al 40%. Pero esa cifra no debe entenderse como si te expones al virus tienes automáticamente un 40% de posibilidades de morir. Las cifras altas se refieren sobre todo a cuadros graves diagnosticados como síndrome pulmonar o cardiopulmonar causado por hantavirus. Es decir, el virus no es extremadamente contagioso, pero los casos graves pueden tener una mortalidad muy alta. Por lo que
La pregunta que muchos están haciendo, ¿vamos hacia una pandemia? Realmente no es probable que eso vaya a suceder de ninguna de las maneras, ya que la OMS ha evaluado el riesgo como bajo, no que la OMS sea un organismo que podamos confiar, pero no tiene pinta dado el tipo de virus que vaya a llegar a esto. Una cosa que debemos entender en medicina o en ciencia es que a más mortal el virus, menos riesgo de contagio hay. Por lo que el virus en sí no asustaría porque parezca capaz de conquistar el mundo, como fue con el corona, sino asusta porque cuando provoca enfermedad grave en las personas que los tienen, te puede destruir en cuestión de días. Tiene una baja capacidad pandémica, pero una gran peligrosidad clínica. Muchos de la gente se está preguntando qué va a pasar con la gente del crucero. ¿Están condenados? No, no van a morir, ni van a desarrollar un cuadro grave, pero eso no significa que la situación sea tranquila. A bordo había 147 personas y hasta los últimos datos disponibles se habla de 7 afectados. La prioridad ahora mismo es detectar a tiempo. Si alguien empieza con fiebre, malestar, diarrea o dolor muscular o dificultad respiratoria, no se puede tratar como una gripe cualquiera. Hay que hacer pruebas, hay que aislar y hay que vigilar. El problema no es solo infectarse, el problema es entrar en la fase respiratoria grave. Mi predicción, siendo prudente, es que puede aparecer algún caso más, pero lo más probable es que la mayor parte de la gente del crucero salga adelante. Lo que más preocupan son quienes ya han desarrollado síntomas, especialmente los respiratorios. Los demás tendrán que pasar por vigilancia, posiblemente pruebas, aislamiento temporal o seguimiento sanitario. Así que no están condenados, pero sí que hay que tenerlos controlados por el momento. Así que, básicamente, respondiendo a la pregunta que mucha gente se está haciendo, esto no va a suponer que todos nos tengamos que encerrar en casa durante un año entero para evitar contagios, pero sí que habrá que controlar, vigilar, monitorear a todas las personas que la han cogido ya para ver cómo evolucionan y, sobre todo, que la OMS se asegure que la variante no sea el virus de los Andes. Muchas gracias por estar allí. Si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, os podéis suscribir, le podéis dar a like, podéis dejarme en un comentario lo que pensáis, activar las notificaciones. Si no os gusta, me podéis dejar un dislike y no hace falta que os suscribáis. De hecho, me podéis insultar en la caja de comentarios, que aquí no se va a borrar absolutamente nadie. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta.